Bueno, este, el otro video se está subiendo. am, y como dije, para aligerar las cosas un poquito, pues leyendo un poco. Tengo mi pequeña selección de libros, pero quise empezar con uno que ya he leído varias veces. Am, se llama Art Forum, es del escritor César Aira. Sí, lo he terminado como unas 3 veces, así. Este, Así que pensé que sería agradable. No sé, tal vez intente otro libro más tarde. O sea, más tarde no, pero después. Sí, tal vez leer en voz alta me ayude de vez en cuando. Pero bueno, voy a empezar. Eh, mm, Arturo de César Aira. Este libro, no sé, se divide por capítulos, sí, pero no sé si llevan una continuidad muy bien, muy exactamente. Esto no lo tomen como un audiolibro, porque no lo es. Bueno, o sea, prácticamente lo es porque lo voy a ir leyendo por partes, pero tendrá un buen comentarios míos y así que no, sí, será un poquito distinto, más o menos. Voy a leer. El sacrificio. Me desperté tarde, bendecido por el rumor de la lluvia misericordiosa en ese verano agobiante. El descenso de la temperatura me había permitido dormir bien y casi podría haber seguido haciéndolo. Miré el reloj pulsera que dejaba al acostarme en el ángulo de la mesa de luz y eran las 8, una hora más de lo habitual para levantarme. Me desesperé voluptuosamente. Liliana murmuró algo sin despertarse. El susurro de la lluvia era constante. Los neumáticos de los autos que pasaban en el empedrado azul de la calle Bonifacio producían ese chasquido húmedo que los habitantes de las ciudades aprendemos a reconocer. Era sábado, no había compromisos, ni horarios, ni apuros. Los chicos dormían. No obstante, había una ligera señal de alarma en un rincón de mi cerebro, tan ligera que tardó en hacerse consciente, y aún entonces no me preocupó demasiado. Ni siquiera me hizo acelerar el proceso de levantarme, que realicé según la tranquila rutina de siempre, desplazándome en cámara lenta, con largas pausas entre un movimiento y otro, en la penumbra verdosa del dormitorio. Ese soy yo, solo que en vez de levantarme tan rápido, me tomó otra media hora. No, sí, luego me ando despertando no sé, a las 8:30, 8:40, pero por flojera no me levanto de la cama hasta las 9 y tantos. Y aún así me tardo más en levantarme y moverme, porque tengo que ir al baño y así. Sí, tengo que estar en la escuela por lo general mediodía, así que eso creo que no debería comentarlo. Probablemente no debería comentarlo. Ya lo dije, no importa. Bueno, sí importa, pero... Bueno, tengo que hacer como al mediodía, así que pues tengo que pararme mucho antes porque me hago como 2 horas. Así que, siguiendo. En la penumbra verdosa del dormitorio. Esa música alarma era la que se sentía siempre con las lluvias de verano. Se me había vuelto un reflejo condicionado. Sucedía que por el calor teníamos todas las ventanas abiertas día y noche, y cerca de las ventanas había mesas, sillas, sillones, y sobre estos libros y revistas. En la casa había una cantidad enorme de papel. Todos en la familia éramos lectores. Las bibliotecas estaban colmadas, los libros y revistas se acumulaban por todas partes. Era inevitable que algunos quedaran al alcance de la lluvia que pudiera entrar por las ventanas abiertas. ¿Quién se sabe lo destructiva que puede ser el agua con el papel? Una vez, muchos años atrás, había tenido una experiencia desdichada en ese sentido. Estaba solo en casa, un día de calor asfixiante. Salí y durante mi ausencia se largó a llover, un chafarrón muy violento que me volvió a esperar un rato en un café. Al volver, al volver, descubrí que había entrado un agua por la ventana. Lo leí todo mal. Al volver, descubrí que había entrado agua por una ventana y había mojado un libro. Un precioso librito ilustrado sobre insectos que yo apreciaba sobremanera, y quedó definitivamente estropeado.
Aun cuando me tomé todo el trabajo del mundo para sacarlo, quedó ondulado y rugoso, y me lo reproché con amargura. Aunque no soy coleccionista bibliófilo, aunque no soy coleccionista bibliófilo, ni me dejo llevar por el perfeccionismo, soy muy cuidadoso con los libros. Y aquí soy donde volteo a ver a mi colección pequeñita y pues sí. Me encanta que es la incompleta porque la otra la tengo en otro lugar. Si tuviera la versión completa sería el doble de grande, posiblemente. En realidad, ese lejano accidente fue el único que tuve que lamentar, pero bastó para provocarme una prudencia que, como todas las cosas en mí, tomó con el tiempo un vago tono de manía, o lo confirmó porque ya venía de antes. No bien se largaba la primera gota de lluvia, recorría todo el departamento ventana por ventana, casi siempre sin cerrarlas, porque podía llover y no entrar agua. Eso dependía del viento. Y como nuestro departamento está en una esquina, lo que pasara en las ventanas que daban a una calle no era indicación segura de lo que sucedía en las que daban a la otra. Cuando salía y amenazaba tormenta, le preguntaba a Liliana si se quedaría. Si en caso afirmativo, le recomendaba que si se largaba la lluvia, cerrara unas llaves. Ah, lo siento. Luego me trabo yo solo. Cuando, se- Cuando salía y amenazaba tormenta, le preguntaba a Liliana si se quedaría, y en caso afirmativo, le recomendaba que si se alargaba la lluvia, cerrara las ventanas o las tuviera vigiladas. Si ella tenía intenciones de salir, las cerraba yo antes de irme preventivamente. El objetivo principal de mi preocupación era la ventana del living que daba a la calle Bonorino. Es un nombre muy peculiar. Bonorino. Bonorino. Esa ventana estaba a espaldas de mi sillón favorito, al lado del cual, justo debajo de la ventana, había una mesita de vidrio en la que tenía siempre a mano las revistas que estaba leyendo. Tantos años habían pasado sin que hubiera sufrido ninguna pérdida, que esa mañana no me podía confirmar nada. Aunque sabía que nos habíamos ido a dormir con todas las ventanas abiertas, las lluvias de verano, también venidas después de una racha de calor, suelen ser verticales, corteses, inofensivas. El rumor que había venido escuchando en el sueño y al despertar no encendía señales de peligro. Además, hay un mecanismo psicológico por el que cuando uno ha pasado mucho tiempo preocupándose por una eventualidad dada, termina por crearse un optimismo compensatorio que expulsa a este hecho temido de la realidad. No obstante, hice mi ronda como siempre antes de ocuparme de nada más. A la mitad de ese recorrido, mi tranquilidad se alteró de pronto. Por una ventana vi el follaje de los árboles sacudirse con violencia. Vivíamos en un segundo piso, a la altura de las copas de los árboles que en la calle Bonifacio son frondosas y se tocan unas con otras. Me sobresaltó verlas girarse de modo tan precipitable, porque no había oído el viento. Me di cuenta que no lo había oído hasta ese momento porque no había pensado en él. Había concentrado la concentración en el murmullo de la lluvia, descartando el silbido sordo que le acompañaba. De pronto lo oía, como si hubiera abierto otro canal del estéreo. ¿Estás viendo la cámara? Porque aunque sé que no hay nada, luego sí da miedo estar aquí en la noche. O sea, en cualquier lugar da miedo estar en la noche. Mm, no, ningún monstruo. Y ahorita me salta algo, ¿no? Voy a quitar como niña. Plan. Bueno, ¿dónde iba? De pronto lo oía, como si hubiera abierto otro canal del estéreo. Y lo oía retrospectivamente porque lo había estado oyendo todo el tiempo. La masa verde de hojas se inclinaba hacia mi izquierda en dirección de Camacuá. ¿Está viendo la cámara, verdad? Sí. Camacuá. Camacuá. Cuá. No sé, los nombres de calles se me hacen medio chistosos a veces. Bueno, sigamos. La masa verde de hojas se inclinaba hacia mi izquierda en dirección de Camacuá, y eso, noté por debajo del umbral del pensamiento, significaba que el viento estaba soplando para el lado más peligroso, el que afectaba a la ventana detrás de mi sillón. Como sucede en los momentos de gran alarma, me pasaron miles de imágenes por la cabeza, incluyendo un inventario de las revistas que había estado leyendo sus últimos días y tenía al lado del sillón. Corrí al living, en cierto modo ya había adivinado lo peor, pero nunca podría haberlo adivinado todo. Eso se debió a la simultaneidad. La gente se adelantaba a la vista se adelantaba a la mente. Las dos esperaban una a la otra para efectuar una coincidencia que hiciera retroceder el tiempo.
pero el tiempo ya había pasado, y lo que yo más temía había sucedido. La ventana estaba abierta y el agua había entrado. Corrí a cerrarla y unas gotas me mojaron los brazos. Sobre la mesita de vidrio que había quedado expuesta a la lluvia había una pila de revistas, tres o cuatro. En la simultaneidad recordé que la semana anterior había comprado varias revistas y había estado leyéndolas salteadas, un artículo de una, uno de otra. Eran una Art Forum, dos Art in America y una Burlington Magazine. Yo tenía una verdadera pasión por estas revistas de arte que me hacían soñar, me estimulaban, me inspiraban. No eran fáciles de conseguir en Buenos Aires. Precisamente, esta última compra había resultado un hallazgo casual. Después de una larga temporada de carencia, y había sido una bocanada de oxígeno para mis pulmones de snob. Mi preferida era Art Forum, a la que le soy fiel desde hace años, y contar mis aventuras para conseguirla llenaría un libro. Era mi lujo, mi fantasía. Una zozobra desproporcionada me embargó cuando bajaba la vista para evaluar los daños. Estaba seguro con esas certezas de las fatalidades que rara vez se desmiente, que el Artforum había quedado arriba de la pila. Inconscientemente siempre lo ponía ahí, porque la mera visión de su tapa me levantaba el ánimo. Para mi inmerso desconcierto, lo que habría sobre las revistas era una pelota. Una esfera del tamaño de una pelota de fútbol y de colores brillantes, cuya disposición yo reconocía sin reconocer. Esa pelota no existía en mi casa el día anterior, era nueva. No podía haber entrado por la ventana que tenía un protector de alambre, se habría formado adentro. Esta cadena de razones desfiló por mi cerebro unas décimas de segundo durante las cuales yo ya sabía qué era lo que estaba viendo. Lo había sabido desde el comienzo, pero me resistía a creerlo. La pelota era la Art Forum, su superficie era la tapa, que en ese número tenía una obra de